Buenas tardes, mi nombre es José Miguel Tinajero Sánchez y les explicaré qué es DNS. ¿Qué es DNS? DNS es Sistema de Nombre de Dominios. Es un sistema de nomenclatura jerárquico descentralizado para dispositivos conectados a redes IP como a Internet o una red privada. Este sistema asocia información variada con nombre de dominio asignado a cada uno de los participantes. Su función más importante es traducir nombres intangibles para las personas e identificadores binarios asociados con los equipos conectados a la red. Esto con el propósito de poder localizar y direccionar a estos equipos mundialmente. El servidor DNS utiliza una base de datos distribuida y jerárquica que almacena información asociada a nombres de dominios en redes como Internet, aunque como base de datos el DNS es capaz de asociar diferentes tipos de información a cada nombre. Los usos más comunes son la asignación de nombres de dominio a direcciones IP y a la localización de los servicios de correo electrónico de cada dominio. La dirección numérica podría cambiar muchas razones, sin que tenga que cambiar el nombre del sitio web. Incluso en el caso de que una página web utilice una red de distribución de contenidos, bueno, su historia principalmente del DNS nació de la necesidad de recordar fácilmente los nombres de todos los servidores conectados de Internet. En un inicio, CRI, ahora CRI Internacional, alojaba un archivo llamado host que contenía todos los nombres de dominio conocidos. Bueno, los componentes. Para la operación práctica del sistema DNS se utilizan tres componentes principales. Uno sería los clientes, uno de los servidores y una de las zonas de autoridad. ¿Qué hacen los clientes? Bueno, la fase 1, un programa de clientes DNS que se ejecuta en la computadora del usuario y que genera peticiones DNS de la resolución de nombres a un servidor DNS. Por ejemplo, ¿qué dirección IP corresponde a nombre de dominio? Otra, los servidores DNS que contestan las peticiones de los clientes. Los servidores recursivos tienen la capacidad de reenviar la petición a otro servidor si no dispone de la dirección solicitada. Las zonas de autoridad es una parte del espacio de nombre de dominios sobre la que responsable es un servidor DNS que puede tener autoridad sobre varias zonas. Entendiendo las partes de un nombre de dominio. Un nombre de dominio usualmente consiste en dos o más partes. Técnicamente son etiquetas separadas por puntos cuando se les escribe en forma de texto. Por ejemplo, www.ejemplo.com o es.examen.org. A la etiqueta ubicada más a la derecha se le llama dominio de nivel superior, en inglés Top Level Domain, como com en www.com.org en examen.org. Cada etiqueta a la izquierda especifica una subdivisión o subdominio. Nótese que si subdominio expresa dependencia relativa, no dependencia absoluta, finalmente la parte más a la izquierda del dominio suele expresar el nombre de la máquina, en inglés hostname. DNS en el mundo real. Los usuarios generalmente no se comunican directamente con los servidores DNS. La resolución de nombres se hace de forma transparente por las aplicaciones del cliente, por ejemplos de navegadores, clientes de correo y otras aplicaciones de uso de Internet. Al realizar una petición que requiere una búsqueda DNS, al realizar una petición que requiere una búsqueda de DNS, la petición se envía al servidor DNS local del sistema operativo. La mayoría de los usuarios domésticos utilizan como servidor DNS el proporcionado por el proveedor de servidores de Internet, salvo quienes personalizan sus equipos o enrutadores para servidores públicos determinados. La dirección de estos servidores puede ser configurada de forma manual o automática mediante DHCP IP dinámica. En otros casos, los administradores de red tienen en configuración sus propios servidores DNS. Aquí hay un claro ejemplo de cómo son los servidores DNS. La jerárquica del DNS. El espacio de nombre de dominio tiene una estructura arborescente. Las hojas y los nodos del árbol se utilizan como etiquetas de los medios. Un nombre de dominio completo de un objeto consiste en la concatenación de todas las etiquetas de un camino. Tipos de servidores DNS. Estos son los tipos de servidores de acuerdo a su función. Primarios o maestros.
Guardan los datos de un espacio de nombres en unos ficheros secundarios o esclavos. Obtienen los datos de los servidores primarios a través de una transferencia de zona, locales o caché. Funcionan con el sistema software, pero no contienen la base de datos, pero la solución de nombres. Tipos de resolución de nombres de dominio. Un servidor DNS puede resolver un nombre de dominio de manera recursiva o iterativa. En una consulta recursiva, un cliente solicita a un servidor DNS que obtenga por sí mismo la respuesta completa, es decir, dado el dominio midominio.com, el cliente espera recibir la dirección IP correspondiente. El proceso de resolución normal se lleva a cabo de la siguiente manera. El servidor DNS recibe una consulta recursiva desde el resolver del host del cliente. El DNS local realiza las consultas interactivas a los servidores correspondientes. El servidor DNS local entrega la resolución del host que solicita la información. El resolver del host cliente entrega la respuesta a la aplicación correspondiente. Originalmente, las preocupaciones de seguridad no fueron consideradas importantes para el diseño del software DNS o de cualquier otro software para que se despliegue en el Internet temprano, ya que la red no estaba abierta a las particiones del público general. Tipos de registros DNS. Los tipos de registros más utilizados son A. Direcciones address. Este registro, se usa para traducir los nombres de servidores a alojamiento de direcciones IP. O 4A, direcciones address. Este registro se usa en IP6 para traducir nombres de host o a direcciones IP6. ¿Qué es CNAME? Nombre de canonical name. Se usa para crear nombres de servidores de alojamiento adicionales o alias para los servidores de alojamiento de un dominio. Es usado cuando se está corriendo múltiples de servidores como FTP o servidores web en un servidor con una etapa de sola dirección. La IP cada servicio tiene propia entrada de DNS, como por ejemplo ftp.ejemplo.com o www.ejemplo.com. Esto también es usado como correos múltiples de servidores HTTP con diferentes nombres. Sobre el mismo host se escribe primero el alias y luego el nombre real. Ejemplo 1, instant name. Ejemplo 2, el que es DNS. Servidores de nombres. Define la asociación que existe entre un nombre de dominio y los servidores de nombres que almacenan la información de un dominio. Bueno, pues por mi parte sería todo y gracias.